Hola, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Hoy os voy a enseñar a realizar este bonito collar con hojas. Lo podéis hacer del tamaño que más os guste, más corto, más largo, el color que queráis. Lo que sí os recomiendo es que empleéis un hilo fino para que el resultado sea más bonito. Al final del vídeo os comento que estas colas de hilo las esconderé por dentro de la cadeneta, pero finalmente lo que he hecho es cortarlas un poquito y dejarlas así. Total, como esta es la parte que va detrás del cuello, no se nota, no se va a ver, no me importa que quede un poquito, y así voy controlando también el nudo que hice para engarzar el cierre. Este otro cierre de aquí lo he hecho ayudándome de unos alicates que los tengo por aquí, de estos. Pero si no tenéis alicates, podéis ayudaros con una tijera o bien sujetando la argolla con un poquito de hilo. Hacéis un nudo al igual que aquí, la sujetáis. O bien, no hace falta, si no tenéis este tipo de cierre, tampoco hace falta. Podéis cerrar la cadeneta con simplemente anudándolo con un hilo, lo que os resulte más cómodo. La cantidad de hilo empleada para hacer este collar ha sido mínima, entre 5 o 10 gramos, así que es perfecto para aprovechar restos de hilos que tengamos. A continuación vamos con los materiales. Para hacer este collar os recomiendo que no uséis un hilo excesivamente grueso para que el resultado sea más bonito. Yo he usado este, que es para una aguja recomendada de 2,5 milímetros. Os aconsejo que como mucho empleéis un hilo para aguja de 3 milímetros, que podéis hacerlo con el que queráis, pero siempre va a quedar más bonito si el hilo es fino. También vamos a necesitar unos marcadores y opcionalmente cierres para nuestro collar. Si lo hacéis grande y os cabe bien por la cabeza, pues lo podéis cerrar directamente arriba y no pasa nada. Si no, podéis recurrir a este tipo de cierres. Luego os explico cómo ponerlos. Mirad, os quería enseñar esta cajita que tengo aquí con mis abalorios para collares y pendientes que compré en Teddy. Compré la caja vacía. Lo que hay en el interior lo he ido comprando en bazares. Me viene muy bien tener este tipo de cosas para cuando se presenta una situación así, que quiero hacer un collar o unos pendientes, pues aquí lo tengo todo lo que puedo necesitar. Bien, pues vamos ya con el tutorial. Vamos a hacer una cadeneta con el largo que queremos para nuestro collar y que sea múltiplo de 10. Hacemos un nudo corredizo y hacemos la cadeneta. Como la cadeneta va a tener muchos puntos, os aconsejo que cada X puntos pongáis un marcador por si os perdéis y tenéis que contar de nuevo, así tenéis una referencia. He hecho una cadeneta de 70 puntos para haceros una muestra. El collar original tiene 170 puntos y medía 53 centímetros. Una vez terminado mide 50 centímetros, ha menguado un poquito. Este marcador lo he colocado en el punto número 50, por lo que os comenté antes de no perder la referencia. Así, si voy tejiendo y me pierdo contando, sé que este sería el punto 50 y me ahorro contar toda esta parte de aquí. Bien, vamos a comenzar con el proceso del collar. Tengo 70 puntos, múltiplo de 10. Hago una cadena para ganar altura. Y ahora, en el último punto de la cadeneta, el punto 70, o sea, el penúltimo punto, voy a hacer un punto raso. Introduzco la aguja, cojo hilo y la paso por el aro. Vuelvo a hacer lo mismo en el siguiente punto, que sería este de aquí. Introduzco la aguja, tomo hilo y lo paso. Tengo hechos 2 puntos rasos y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar en el primer punto raso que he hecho un marcador para saber que este es el primer punto y no confundirme con el punto de subida. Ajá. Tengo hechos 2 puntos. Bien, en el quinto punto comenzaré haciendo la primera hoja. Tengo hecho 2, 3, voy a estirarlo ayudándome del marcador para verlo claro, 4 y 5. Trabajo el punto número quinto y ahora voy a hacer
una cadeneta de 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tomo 2 lazadas porque vamos a hacer punto alto doble. Me voy al punto número 5 contando hacia atrás, que sería 1, 2, 3, 4 y 5, este de aquí. Introduzco la aguja, tomo hilo, tengo 4 aros montados en la aguja, tomo hilo y paso el hilo por los 2 primeros aros. Vuelvo a tomar hilo, lo paso por los otros 2, me quedan 2 por último, tomo hilo y lo paso por los otros 2. Ya tengo hecho un punto alto doble, que contando con esta cadena serían 2 puntos altos dobles. Vuelvo a tomar 2 lazadas, introduzco la aguja en el mismo punto donde estaba el punto alto doble anterior y hago otro punto alto doble. Tomo hilo, lo paso por 2 aros, tomo hilo, lo paso por los otros 2, tomo hilo, lo paso por los 2 que quedan. Seguimos, 2 lazadas, vuelvo a introducir la aguja en el mismo punto y vuelvo a repetir. Ya tengo 1, 2, 3, 4 puntos altos dobles. Repetimos. 2 lazadas, introduzco la aguja y hago punto alto doble. Ya tengo 5 puntos altos dobles, que sería la mitad de la hoja. Bien, vamos a hacer ahora este piquito de aquí y luego la otra mitad. Hago 3 cadenas. Me vengo a la segunda cadena. Voy a apartar un poco el collar para que no me desenfoque. Me vengo aquí a la segunda cadena y hago un punto raso. Voy a repetir. Entro en la segunda cadena, tomo hilo y hago punto raso. Y hago otra cadena más. Ahora tomo 2 lazadas, entro de nuevo aquí dentro y hago punto alto doble. 1, 2 y 3. Y veis, se ha quedado la forma del piquito. 2 lazadas, entro dentro del mismo punto, siempre vamos a trabajar dentro del mismo punto y hago 4 puntos altos dobles más luego 4 cadenas. Ya llevo 3, 4 y 4 cadenas. 2, 3, 4. Y ahora termino la hoja haciendo un punto deslizado o punto raso, introduciendo de nuevo la aguja en el mismo punto de donde parte todo. Introduzco la aguja, tomo hilo, lo paso por el aro y ya tengo cerrada la hoja. Mirad qué bonita queda, ¿eh? Ahora tengo aquí 4 puntos porque recordad que al inicio hicimos 9 cadenas. Hemos trabajado en la quinta, nos queda aquí 4, 1, 2, 3, 4, pues que son digamos el tallo de la hoja, esto de aquí. Bien, pues vamos a hacer punto raso en los 4 puntos, 1, 2, 3, 4, en estos 4 vamos a hacer punto raso, 1, 2, 3, 4. Hay que tener un poquito de paciencia porque los puntos son pequeñitos, al ser el hilo fino y la aguja también, el punto es pequeño y hay que tener un poquito de paciencia. 2,
Introduzco aquí la aguja. 3 y 4. Ajá. Ahora continuamos los siguientes puntos de la cadeneta inicial. Hemos trabajado este punto de aquí, ahora nos tocaría este. Así que hacemos 1 y tenemos que hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Estamos en el punto número 10. Así que ahora volvemos a repetir lo mismo de antes. Hacemos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tomamos 2 lazadas. Nos vamos al punto número 5 contando hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5, que sería este de aquí. Y en este punto es donde vamos a trabajar la siguiente hoja, al igual que hicimos en la primera. Tomo hilo, tengo 4 aros montados en la aguja, vuelvo a tomar hilo, lo paso por los 2 primeros, vuelvo a tomar hilo, lo paso por los 2 siguientes, vuelvo a tomar hilo, lo paso por los últimos 3. Así hasta tener 5, como hicimos antes. Ya tenemos 2 y hacemos otros 3. Voy a hacerlo ya un poquito más rápido porque ya sabéis más o menos cómo va. 3, 4 y 5, todo dentro del mismo punto. Ahora vamos a hacer el piquito de la flor. Hacemos 3 cadenas, hacemos un punto raso en la segunda cadena para que se forme el piquito, hacemos otro punto más, tomamos 2 lazadas, venimos al punto de origen y hacemos 4 puntos altos dobles más las 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y ahora hacemos 4 cadenas. 3 y 4. Y cerramos aquí con punto deslizado o punto raso. Listo, ya tenemos la siguiente hoja. Ahora hacemos punto deslizado en 1, 2, 3 y 4. Este punto queda un poquito prieto, pero está aquí, ¿eh? Hacemos punto raso deslizado en los 4 puntos que nos quedan para formar el tallo de la hoja. 1, 2, 3 y 4. Vamos a verlo, vamos a estirarlo para verlo más claro. Ajá. Y ahora nos tocaría continuar. Hemos trabajado este punto, nos tocaría continuar en este
este de aquí, este, así sucesivamente hasta que lleguemos al punto número 10, que volveríamos a repetir este mismo proceso. Nos venimos a este punto, que es el siguiente, y hacemos el punto deslizado. Y nada, ya se trata de repetir lo mismo. Se trata de ir repitiendo hasta que lleguemos aquí al final, que nos tienen que sobrar los mismos puntos que aquí. Voy a continuar y ahora os lo enseño. Una vez terminada la última hoja nos sobran 5 puntos. Cuando ya tengamos el collar hecho, lo que vamos a hacer es estirar las hojas, porque de haberlas manipulado quedan dobladas. Las estiramos para que tengan forma. Ahora, volviendo al collar original, voy a ponerle los cierres. Voy a aprovechar estos dos hilos que me quedan aquí, el de la cadeneta de inicio y el de haber cortado el último punto, y voy a unir este cierre con un nudo. Voy a pasar este hilo, voy a pasar este hilo por aquí, y ahora voy a hacer un nudo con estos dos cabos de hilo. 1, 2, voy a hacer un nudo fuertecito, voy a poner 3 nudos, 2 y 3. Ajá. Y ahora esconderé estas colas de hilo, las cortaré y las esconderé por dentro para que quede más fuerte. Ajá, ya tengo puesto este cierre de aquí. Ahora, para el siguiente, para el aro que me va a ayudar en el cierre, voy a usar uno de estos alicates. Este conjunto de alicates los compré en un bazar, me costaron muy baratitos y me sirven para todo este tipo de labores pequeñas. Pues voy a usar, por ejemplo, este alicate para ayudarme a abrir el aro. Hago así, abro. A ver, desenfoca, voy a apartar esto. Ajá. Hago así y abro el aro. Y ahora voy a quitar este marcador y voy a pasar el aro por el punto donde tenía puesto el marcador, que es el primero. Así. Ajá. Y ahora voy a cerrarlo usando el mismo alicate. Hago así, lo junto, queda un poquito chafa, vamos a ponerlo bien. Así, que quede bien pegadito. Ajá. Vamos a darle un toquecito más. Y ahora solo tendríamos, bueno, como os comenté ya, esto lo esconderé luego, los cortaré y los esconderé metiéndolos por dentro. Pero bueno, para que veáis ya. Ajá. Y así es como queda el collar cerrado. Solo quedaría poner bien las hojitas, porque de haberlo estado manipulando se han doblado un poco, quedaría ponerlo bien. Pero no me digáis que no es monísimo. Lo podéis hacer del color que queráis, del largo que queráis. Muchas gracias por estar ahí.